bienvenidos a este nuevo jueves de Gentos. Mi nombre es Mateo Hopf, yo estoy en el área de extensión para la zona sudeste de Buenos Aires. Voy a estar dando la charla junto con Martín Biliardi, que está en el área de desarrollo de todo lo que es la región sudeste y también centro, Cuenca del Salado. Y también estuvo recorriendo unas cuantas zonas de la Argentina. Un poco la idea de lo que es esta charla es hablar sobre pasturas para ambientes bajos de la Cuenca del Salado. Así que los temas que vamos a estar tocando va a ser la presentación de los campos modelo de la zona. Martín va a contar un poco lo que es la experiencia, lo que se hace y un poco algunos datos de estas experiencias de los años acumulados. También charlar sobre el salto productivo, digamos, cómo pasar de lo que sería un campo natural o un ambiente natural a mejorar, cómo mejorarlo. Vamos a estar hablando también sobre los distintos tipos de festucas formadoras de piso. También vamos a hablar a contar un poco sobre lo que es el festupiro, que es una mezcla física de dos materiales. Vamos a estar lanzando el nuevo agropiro, el agropiro soft, que ya hace tiempo que se viene trabajando. Como bonus track o como frutilla vamos a hablar sobre silaje de agropiro Hulk en la Cuenca del Salado, que es algo bastante novedoso y que viene a romper un poco todos los paradigmas que capaz tenemos todos. Como tocando las últimas especies así en leguminosas para que acompañen estos ambientes, vamos a hablar de achicoria y lotus. Y durante el transcurso de la charla también vamos a tener algunos testimonios de experiencias de productores y asesores de la zona que vienen trabajando sobre este tipo de ambientes en lo que estamos tocando. Así que bueno, esta es una jornada distinta a lo que estamos acostumbrados. Por lo general en primavera hacemos jornadas en campo, que es lo que más nos gusta y donde mejor podemos llegar a ver los materiales. Así que les pedimos paciencia y espero que les guste este nuevo formato y siempre estamos abiertos a sugerencias. Así que le cedo la palabra a Martín, que está por arrancar la parte del... Como comentó Mateo recién, yo pertenezco al área de desarrollo. Actualmente estoy en el área del centro de la provincia de Buenos Aires hacia el este, y tuve la suerte de poder estar en prácticamente todas las zonas productivas de la región pampeana y algo de extrapampeana también. Hoy por hoy tenemos, en el área de desarrollo somos 6 técnicos que trabajamos en 7 provincias de Argentina y 4 departamentos de Uruguay. Tenemos más de 30 campos que llamamos campos modelos, donde hacemos investigación y desarrollo de cosas prácticas a campo, desde ver cuáles son las mejores mezclas, cuáles son las densidades adecuadas, tecnologías de uso para maximizar la productividad, todo atendiendo las demandas de los productores y buscando soluciones para maximizar las producciones. En el área de los campos bajos de la Cuenca del Salado, vamos desde General Belgrano, Cacharí, Castelli, General Guido y hasta Balcarce. Tenemos estos principales campos donde trabajamos y vamos a hacer medio foco. Parte del foco lo vamos a hacer en San Miguel, que fue donde empezamos a trabajar más fuertemente en esta zona, que queda en General Guido, pero todos los demás campos contribuyen para esta presentación y tenemos investigaciones que vamos aprendiendo en todos lados. Estamos trabajando fuertemente desde a principios del 2000, ya llevan cerca de 20 años trabajando en la zona. Como ven, en este campo en particular, si hay algo que llama la atención es que está todo hecho mapeado por ambientes. No hay nada que tenga formas cuadradas y tradicionales de los campos habituales que vemos, y estamos convencidos que esta es la forma que tenemos que estar trabajando de ahora hacia el futuro, buscando cada ambiente con su especie en particular, ya sea para agricultura como para ganadería, buscando la especie en cada caso en particular. ¿Y cuál es el tema importante acá en la Cuenca del Salado?
Lo que vemos habitualmente en la cuenca del Salado son esto era fin del invierno, y lo que vemos habitualmente es que estos campos en invierno están amarillentos, no producen nada, tienen especies muy poco productivas, solamente de primavera tardía y un poquito de verano, y no mucho más. Las productividades forrajeras van de 1 tonelada en los peores suelos, en los ambientes más salinos, hasta 4 toneladas en los bajos dulces mejores. Las cargas promedio que tienen estos campos, incluyendo todos los ambientes, es de 0,7 equivalentes vacas por hectárea, y una producción de carne que en general no superan los 70 kilos de carne por hectárea, y con muy baja producción invernal que limita mucho la producción y carga de estos campos. Lo que vemos acá es, este es el ambiente, es el campo vecino, y si se fijan, incluso donde estoy yo parado es el mismo tipo de ambiente, que se ve la misma productividad que tenemos al lado, algo de pelo de chancho, alguna gramilla seca, todos ambientes muy poco productivos. En estos ambientes tenemos la posibilidad de implantar pasturas productivas, como es lo que se ve viendo la pantalla hacia la izquierda, hacia la derecha de donde estoy yo ahí, y se ve la producción que tenemos en estos ambientes, que vamos a estar cerca de las 12 toneladas, entonces pasamos de 2,5 toneladas a 12 toneladas. Nosotros tenemos cargas pasamos de 0,7 equivalentes vaca a 4 equivalentes vaca por hectárea en los mejores ambientes, y a 2,5, 3 en los peores ambientes. Y en este tipo de ambientes de media loma o bajos, no tan complicados, tenemos medidas producciones de carne de 800 kilos de carne por hectárea. Y en el promedio de las pasturas del campo, estamos muy cerca de las 600 kilos de carne por hectárea. Sobre este tipo de ambientes, considerando desde los bajos salinos hasta las lomas, hasta los bajos como este, que no son tan complicados. Y la producción anual es bastante buena, uno puede ir buscando especies para que cubran distintas épocas del año. La época que nos quedaría un poco más complicada es el verano muchas veces, porque son suelos con maceta muy chiquitita, y en el verano se suelen secar bastante, y por eso vamos a hablar algo de lotus y de chicoria, que nos cubren parte de ese bache que nos deja las pasturas templadas base gramíneas. ¿Por qué es importante estos datos que hablábamos recién de producción por hectárea y tanto de pasto, la carga y la carne? Hay un tema muy sencillo que es, si yo tengo un campo natural, que esos que producen 70 kilos de carne, yo como dueño de campo tengo dos opciones: o lo produzco yo y produzco esos 70 kilos de carne, o el alquilo, que el alquiler me pueden estar pagando entre 50 y 60 kilos de carne. Si yo produzco 70 y tengo que pagarme un alquiler al vecino, o me lo pago a mí mismo, de 60 kilos, me quedan 10 kilos de carne para reponer los toros, arreglar alambrado, recorridas de la gente que recorre, viáticos al campo y todos los demás gastos que conllevan. O sea que voy a estar perdiendo plata casi con seguridad. Por otro lado, si yo produzco no los 800 que les comentábamos recién, sino 400 kilos de carne, ya nos queda una relación entre ingreso y egreso, y teniendo esos mismos 60 kilos de carne y una amortización de la pastura de unos entre amortización y mantenimiento de pastura de otros cerca de 100 kilos de carne por hectárea, nos queda un margen bastante interesante para empezar a producir significativamente bien. Por una cuestión de tiempos, no vamos a hablar de todas estas variables hoy, vamos a hacer un poco hincapié solamente en algunas, pero quiero puntualizar, o queremos puntualizar con Mateo y con Camilo, que hoy nos está hablando, algunos de los pasos para lograr pasturas productivas. Esos pasos son: primero, el lote tiene que estar libre de malezas no controlables en post-emergencia. Una vez que tengo la pastura lista, si yo tengo malezas que no las puedo controlar, voy a estar complicado. Si vengo de un suelo agrícola es fácil porque con la rotación voy controlando malezas. En cambio, si vengo de un suelo ganadero, un bajo salino o algo de eso, que no tengo muchas opciones, sí o sí tengo que empezar a planificar algún tipo de rotación, o aunque sea un barbecho muy largo, el más corto de todos sería un bajo salino muy malo, que empezando en octubre podría llegar a ser en marzo, pero lo normal es que tenga que empezar en
en esta época del año, entre agosto, septiembre o octubre de un año, para estar sembrando no en el 2021, en el año que viene, sino en el 2022. Es un año y medio que pueda hacer un sorgo, un ryegrass anual, maíz RR, lo que fuera, con el objetivo principal de limpiar malezas no controlables posteriormente. Y otra cosa es también controlar un poco los insectos de suelo que estuvieron viviendo ahí muchísimo tiempo. Al cortarle cortar, matando y reiniciando también se lograría. Buscar fechas de siembra ideal, las temperaturas, las plantas crecen por temperatura o germinan por temperatura también, entonces cuanto más temprano, en fin de febrero o marzo, esté sembrando, mejores condiciones le pongo a la planta para que se pueda desarrollar rápidamente y pueda crecer hacia arriba con las buenas raíces para tener un invierno bueno y a la salida del invierno que puedan estar muy bien. Cuando hablamos de fecha de siembra, para nosotros es un tema muy importante, sobre todo en ambientes bajos. Esta es una pastura sembrada en un buen ambiente, pero sembrada para el 20 de abril. Esta es una foto tomada fin de mayo. Fíjense que apenas se notan los surcos. La pastura está buena, bien lograda, vemos continuidad de surco, todo bien, pero está realmente muy, muy chiquita. Si no llega a agarrar una inundación, encharcamiento, algo en este momento, la planta esta se ahoga y se pierde. Fíjense que hay un bajo complejo, pero es una pastura bien lograda. Estas pasturas sembradas, la filmación está sacada también en esa misma fecha, se había sembrado para el 27 de febrero. Es una garopira, un suelo muy inferior, pero fíjense el volumen y la disponibilidad que hay. Esta foto es el 27 de mayo también, son justo 3 meses después de la siembra. Se tendría que haber pastoreado antes, pero miren el volumen que hay en un ambiente realmente muy crítico. Esto es una diferencia muy significativa. Si llega a agarrar una inundación en este momento, estas plantas sobreviven, la mayoría es algo que es una inundación de 3 meses, pero encharcamientos normales, largos y eso, estas plantas lo toleran, las otras que vimos antes no. Y si esto lo ponemos en pasto, esto ya está para pastorear, hay más de 1.500 kilos de materia seca para consumir en este momento. Y en ensayos que tenemos hechos, con 2 fechas de siembra, 10 de marzo y 25 de abril, 25 de abril similar al primer video de estos que vimos, y 10 de marzo similar a la segunda, esta fue un poquito antes. Pero fíjense la cantidad de pasto que pudimos cosechar. En este caso hubiera sido mayo, julio, agosto. Más o menos la diferencia que uno ve en estos 45 días de atraso son 3.400 kilos de materia seca. Esos 35.000, eso significarían 75 kilos de materia seca por cada día de atraso. Y transformados en carne son 6 kilos de carne por cada día de atraso. A 100 pesos el kilo, hoy inclusive un poco más, serían por cada día que yo me atraso en la fecha de siembra, pierdo 600 pesos. Me atrasé 10 días, perdí 6.000. 20 días, 12.000. Y 30 días, 18.000 pesos. Es mucha la plata que pierdo por no ajustar la fecha de siembra. Y como les decía, si nos agarra esta inundación con la pastura recién implantada, la perdemos. Con esa pastura más grande se salva perfectamente bien. Son otras fotos con estos problemas de inundación. Acá todavía los surquitos están arriba del agua y esas plantas tranquilamente se salvan. Está demostrado que el agropiro festuca con más de 4 hojas por macollo ya pueden tolerar bien el tema de encharcamiento mucho mejor que cuando no lo tienen. Y estos ambientes de la cuenca del Salado, desgraciadamente tenemos la continuidad de encharcamientos e inundaciones que se dan. Elecciones de especies sí vamos a hablar bastante más hoy, tanto de especies como de variedades dentro de las especies, que hay un mundo bastante amplio con lo que podemos estar contando. La correcta regulación de la sembradora, vemos muchísimos errores de regulación de siembra, sobre todo hay un montón, pero lo más grave es cuánta tierra le queda arriba de la semilla. No cuánta profundidad queda sobre el horizontal, sino cuánta tierra le ponemos arriba a la semilla, que al ser semilla muy chiquita, toda la de las pasturas, no pueden tener más de medio centímetro o 1 centímetro. Número de plantas adecuados,
Es como en el caso del maíz, yo no puedo tener en una hectárea una planta de maíz que no me va a producir nada, si bien esa planta va a dar 4 choclos, pero por hectárea voy a estar produciendo muy poco. En las pasturas tenemos que buscar un número de plantas adecuado. La nutrición es fundamental, tanto la inicial como la de mantenimiento. Si yo me llevo carne al sistema, tengo que devolver parte del fósforo, del nitrógeno que me voy llevando, se lo tengo que estar devolviendo al sistema. Si no, voy haciendo minería del campo y eso no es lo más adecuado. Manejo de pastoreo es importantísimo. Nosotros tenemos que aprovechar todo el pasto que se produce con hay que aprovechar la mayor cantidad de pasto, de la mejor calidad de pasto que podamos, para poder tener una buena producción de carne, leche o lana por hectárea. Y las reservas, por la forma muy despareja del crecimiento del pasto, como crece por temperatura y la humedad que tiene el ambiente, en el invierno no crece por falta de temperatura, en verano no crece por falta de agua habitualmente. Entonces tenemos un pico muy grande en primavera, un pico un poco más chico en otoño, en parte porque las plantas en el otoño, en vez de crecer para arriba, crecen un poco más para abajo hacia las raíces, para pasar el invierno más tranquilamente. Entonces tenemos un pico de primavera muy alto, un pico de otoño un poco más bajo y dos baches, el de otoño y de verano. Y como es tan desparejo, cuando nos sobra pasto, sobre todo en primavera, pues deberíamos hacer reservas. En un caso que vamos a ver hoy, se hacen reservas ya planificadas con tiempo de silaje, en este caso de agropiro. Y control de malezas e insectos sobre todo en implantación, suelen ser importantes. Posteriormente, en este tipo de pasturas no deben ser muy necesarios. Y las malezas, si elegimos la especie adecuada, la implantamos sin malezas previamente, la nutrimos bien y la manejamos bien, no suelen ser un problema tan grande. Generalmente las malezas son una consecuencia de no haber hecho bien alguno de estos puntos previos. Y este es un viejo trabajo de Jorge Castaño, que las especies se adaptan a distintas partes del ambiente. Así en las lomas podemos elegir alfalfa, cebadilla, pastobillo, las especies que no aguantan el encharcamiento y tienen distintos requerimientos. Y en la medida que nos vamos hacia los ambientes más ganaderos típicos, tanto bajos dulces como salinos o alcalinos, en esos ambientes ahí entran el agropiro, festuca, melilotus, puede traer algo de regrasanol, por eso las promociones muchas veces son bastante populares, lotus tenuis y trébol blanco como las principales especies. Principalmente en ese rango de especies es donde nos vamos a centrar más que nada en la charla hoy. Y cuando vemos adaptación a especies por ambiente y ganadería de precisión, en este campo, esta es una lomita de unas pocas hectáreas, no llegan a 5 hectáreas, hay agricultura, esta es una loma bastante más grande, con otro cultivo agrícola, acá hay otro rastrojo agrícola, pero todos los ambientes, estas 3 hectáreas acá, 5 hectáreas acá y 7 hectáreas acá, son distintas pasturas según el ambiente que les toca a cada una. Entonces está cada cosa hecha por su ambiente. Y en este vuelo de dron vamos viendo pasar de la agricultura, donde cambiamos de ambiente que baja, es un bajo dulce con una festuca. Acá hay una bajo dulce y media loma, que también tenemos, en este caso vamos a ver que hay un ensayo de festucas, y acá hay una media loma acá y un bajo más complicado acá con otras mezclas. Acá vemos los ambientes, como decir, medio loma, bajo un poco más dulce, que se viene para la izquierda. Acá ven que hay distintos colores, son un ensayo de distintos materiales de festuca. Y hacia acá atrás ya entramos en un bajo salino. Vamos a ir viendo en la medida que se acerca el dron ahí, que inclusive cuando se sembró le cayeron 200 milímetros y se perdieron algunas de las plantas en estos ambientes. De este lado pusimos festuca, acá era más complicado, le pusimos agropiro, que cubre un poquito mejor el suelo, y en esta mini lomita que seguía la parte agrícola, pero era muy chiquitita, hicimos una pastura con distintas alfalfa, festuca mediterránea y alfalfa. Hacia acá atrás ya vemos que se empieza a perder de vuelta un poco la alfalfa, ya el ambiente es bastante más complicado, y para acá atrás pusimos otro ensayo con festupiro y agropiro, que esto que produce más hacia el invierno y tiene algunas características mejores que
ahora les va a comentar Mateo, pero la clave es ganadería de precisión, adaptación a cada ambiente. De vuelta, acá al lado es agrícola, acá es más, viene siendo más bajo hacia aquel lado, y es todo ambiente ganadero, y acá hay una lomita de otras 4 hectáreas con agricultura. Y acá vemos de vuelta fotos de distintos momentos, distintas adaptaciones. Acá hay algo interesante para ver. Después vamos a ver un ensayo una charla de agropiro para silaje, pero aunque no fuéramos para silaje, acá hay un ensayo, se hizo con nitrógeno, y esta parte de acá es sin nitrógeno. Fíjense la diferencia de color y de crecimiento que hay entre uno y otro. Y acá hay otro ensayo, este es uno y este es otro, los dos sin nitrógeno y con nitrógeno. La importancia que tiene a veces la nutrición, que este es un ambiente muy malo de agropiro, que se ve suelo bien blanco, que en algunos lados aparece, después cubre bien la pastura, no hay problema en este tipo de, eligiendo la especie adecuada, pero tenemos que ser muy claves con ese tipo de decisiones. Este es el peor ambiente, que podemos trabajarlo con 6 meses solamente, pero donde ya tenemos alguna planta más de gramilla, algo más de cobertura, un poquito menos de sal, podemos usar algo más de tiempo para limpiarlo. Acá vemos uno de los ambientes donde se hace el silaje de agropiro. Fíjense que el suelo, el horizonte A, donde hay desarrollo, con suerte llega a 10 centímetros. Estos ya son suelos con, fíjense la estructura, como cascotes de mala calidad, y acá es un planchón de horizonte bastante complejo. Pero en este tipo de ambientes se puede desarrollar el agropiro y anda muy bien. Tenemos la suerte que generalmente la napa acompaña, y las plantas, no cualquier planta, pero sí agropiro o algunas festucas, pueden llegar a tomar agua de ahí y sobrevivir en esos ambientes, gracias a que gran parte de las raíces, si vemos por acá, que llegan a tomar esa agua que hasta acá llegaba. Y en este tipo de ambientes, fíjense donde no se sembró y donde se sembró lo que es una pastura, o donde pasa el caminito de las vacas, miren cómo asciende la sal. Vamos a ver lo que es uno puede tener una pastura base agropiro, esto es en general Belgrano, pero miren donde no se sembró, es puro pelo de chancho, algo de afloramiento de sales, y nada de crecimiento. Eso no lo comen los animales, no es que creció eso, sino que los animales cuando pasan por ahí no lo comen. Y al lado tenemos un agropiro con un potencial bárbaro, inclusive donde hay manchones de orina o bosta, miren el potencial de crecimiento que hay. Con respecto a esto, que no crece nada, está quieto, sobre todo otoño e invierno, durante 6 meses eso prácticamente no crece. Y miren el potencial que tenemos en este tipo de mezclas. Acá en este campo en particular habían sacado 10 rollos por hectárea, y además después se le sacaron 5 pastoreos más. Podemos ir eligiendo agropiro, festupiro, festuca, después hablar algo más Mateo con respecto a esto. Y ya te paso la pantalla a vos, Mateo. Hola, buenas tardes, Luisa Macar, estoy acá en La Tomasa, en el partido de Azul. Y bueno, estamos parados sobre un ensayo de gentos, con un rodeo de vacas, y les cuento que hace 8 años que estoy. Heredo el campo de papá con extensiones muy grandes, con mucha paja, y bueno, con el tiempo nos fuimos reduciendo o buscando las aptitudes del suelo para mejorar el forraje para las vacas con el asesoramiento de gentos, y bueno, probando y viendo distintas especies para las distintas suelos que tenemos acá en el cuartel 20 de Azul. El campo tenía 0.8 EB, la vaca de cría, el campo de cría, y ahora tenemos 1.2, y además pudimos tener los novillos más tiempo a campo, llegando a los 18 meses recreados a pasto, para después darle toque final a corral. Y justamente este año, como el corral no da, están literalmente a pasto, sobre las pasturas. Así que
Si no fuesen por las pasturas, tendremos que haber vendido por ahí más liviano. Y bueno, la idea es tener el ciclo completo. Y que estén justamente porque tenemos más superficie de campo, el 20% de la superficie ganadera ya es mejorado con las pasturas. Tenemos más o menos unos 200 hectáreas ahora, creo, de pasturas nuevas que tienen máximo 5 años y tenemos, todos los años estamos, como te digo, sacándole las lomas que se van presentando, ya compitiendo un poco con la agricultura, como digo, y después las medias lomas ya directamente las estamos implantando con planta. Con las grandes extensiones había mucha paja y mucha gramilla, así que arrancamos con muchos maíces de pastoreo para ir rompiendo los lotes, siempre con la intención de después terminar en las pasturas con alfalfas, con lotus, con trébol blanco. Y un poco la idea era salir de esas implantaciones anuales de maíz. A medida que se iban presentando los lotes después de estos maíces de pastoreo, íbamos implantando en pestuca, trébol blanco y lotus en las medias lomas, después en los bajos, testupiro, y después ahora estamos ya incursionando en las lomas, sacándolo un poquito, compitiendo con la agricultura, ya implantando alfalfa. Lo que se vio este año con la seca es que no tenemos maíz, ni los maíces de pastoreo, ni siquiera los bolsones de maíz, pero con las pasturas pudimos sortear la seca y la verdad que la hacienda entró a servicio en buenas condiciones y con lindos terneros, así que calculamos que cuando tengamos el destete allá en marzo, ya estamos viendo digamos, la calidad de los terneros que tienen unos cuantos kilos más al pie de la madre. Lo que pasó en el transcurso de estos años es que pudimos retener más recría, tanto machos y hembras, y eso es todo base pastoril. Bueno, este invierno tuvimos que suplementar un poquito con maíz por la seca, pero en cuanto llovió bajamos las tapas y están los novillos comiendo sobre las pasturas y no dará abasto. Muchas gracias, Luisa, por el testimonio, la verdad muy interesante lo que nos has contado, para lo que es la cuenca del Salado y un poco lo que es las distintas transformaciones productivas. Siguiendo con el hilo de lo que había arrancado Martín, hablando de elección de especies, cuáles son las especies que mejor se adaptan a cada ambiente, primero habría que arrancar definiendo el ambiente, el diagnosticar, haciendo análisis de suelos, también guiarnos por las especies de pasto natural que encontramos, o las malezas también son muy buenos indicadores, haciendo especial foco en ir a lo que nosotros estamos diciendo en las charlas o en general, lo que es ganadería de precisión, que la ganadería de precisión es hablar de elegir la especie y sacarle el jugo a cada ambiente al máximo, al igual que la agricultura de precisión lo hace, tiene un montón de distintos tipos de capas, de mapas con un montón de información. En la ganadería tenemos muy poca información, pero igualmente, con lo que hay dando vueltas en el campo, más algo de información que tenemos que dar a nosotros y un montón de instituciones y universidades y lo que es el INTA, se pueden armar los que les voy a empezar a mostrar ahora. Antes que nada decir que no hay ninguna especie, no hay ninguna mezcla perfecta, ninguna especie perfecta, ¿sí? Siempre vamos a encontrarnos no con ambiente 100% una tabla o 100% un bajo salino, o siempre vamos a estar en situaciones de ambientes soberos o ambientes que tienen microambientes, ambientes grandes que tienen microambientes, y el desafío, lo difícil ahí es tratar de, no solamente si yo elijo una especie específica, una especie para cada ambiente, también tendría que manejar por separado lo que es el pastoreo. Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas, porque el mismo ambiente tiene una media loma y un bajo,
dependiendo de cómo sean los ambientes, va a ser muy distinto el manejo de pastoreo. Puede ser que sobrepastoree la parte baja y subpastoree la que produce más. Entonces, por eso las mezclas perfectas no existen, o las especies. Elegir de acuerdo al ambiente, esto parece bastante obvio, pero muchas veces nos encontramos en situaciones que por desconocimiento del ambiente o por, mirá, yo tengo una necesidad de que necesito pasto en esta época y voy a elegir esta especie, y ahí no logramos la cantidad de plantas necesarias, se nos llena de maleza, nos sale carísimo y encima no tenemos el pasto que necesitamos para ese momento del año. O sea, para esto necesitamos, como dije al principio, análisis de suelo, que en pasturas se hace muy poco. No solamente lo que es la parte físico-química, sino también lo que es la parte física y ver un poco lo que es la salud de los suelos. Estamos viendo muchos problemas de compactación en algunos ambientes, así que es muy importante tener todo tipo de información. Y un tema bastante importante de las opciones que tenemos para elegir, también hay que tenemos que tener definido qué objetivo queremos de esa pastura, o sea, en qué momento del año la vamos a pastorear, con qué categoría la vamos a pastorear. Bueno, hablando acá más que nada apuntando a sistemas de cría o a sistemas, alguna recría, en lo que es carne, pero también puede ser tambo, entonces ahí ya tenemos otra situación. Y después también lo que es la realidad del establecimiento, que tiene que ver con qué cantidad de personal tengo, qué tipo de, digamos, qué formación tiene, si está capacitado, si lo tengo que capacitar. Yo quiero poner una alfalfa en un ambiente que va a la alfalfa, pero como productor o como encargado o usuario de la pastura, tengo miedo al empaste. Bueno, entonces ahí muchas veces terminamos eligiendo otra especie, no solamente, o sea, no es la que mejor se adapta a ese ambiente, sino que es la que se adapta al manejo que yo le voy a dar a ese lote. Eso es fundamental, para después no tener problemas mayores. Acá esta es un gráfico que armó Jorge Castaño de INTA Balcarce. Y un poco lo que fue pasando es, nos fuimos yendo de los ambientes donde históricamente o donde se hacían pasturas, acá empezó a entrar la agricultura, así que hoy nos enfocamos en lo que es las pasturas, en lo que es ganadería y en lo que es manejo de pasturas y pastizales. Estamos en ambientes bajos, ¿no? En lo que es relieve, en la topografía, o sea, que reciben bastante agua y esa agua se queda un largo tiempo. Podemos definir esos ambientes por pH, por más alcalinidad o un poco más dulces. Por lo general son suelos cortos, tienen impedancias de profundidad de perfil efectivo de suelo, como ya Martín va a mostrar y estuvimos viendo en lo que es el manejo de los agropiros. En los dulces nos inclinamos más o se adapta muy bien todo lo que es festucas, y en los ambientes más alcalinos tendríamos que ir a lo que es agropiro por alcalinidad, y por lo general también ya estamos con algún tema de sodicidad y de salinidad por conductividad eléctrica. También lo que fue pasando es que se fue mejorando lo que es la genética en festucas, y la festuca, a medida que fue siendo más formadora de piso, aguantando algunas situaciones de parches de alcalinidad o lo que les decimos siempre, como siempre decimos, barros blancos, se ha metido bastante en ambientes de agropiro. Y también el agropiro ha mejorado considerablemente lo que es el vigor inicial, lo que es la calidad y la palatabilidad de lo que es la hoja. Eso fue cambiando bastante. Como novedad en lo que es agropiro, yo voy a arrancar un poco de lo que mostré en la imagen de los ambientes, voy a arrancar de los peores, de los ambientes más complicados por calidad de suelo, salinidad, sodicidad y alcalinidad, y voy a ir mejorando lo que es la topografía y el tipo de suelo. Como novedad de este año, tenemos el agropiro soft, para entender un poco lo que es soft. El nombre está en inglés, quiere decir suavidad. Justamente fue mejorado un proceso de mejoramiento genético en lo que es foco, en lo que es calidad de hoja. Como ven acá se ve un score de lo que es suavidad de hoja,
comparando tres testigos y contra el Hulk, que es nuestro agropiro, digamos, nuestro producto, lo que era estrella de lo que era de lo que es agropiros. Podemos ver que estamos ya en un score visual de 4 y pico, contra 3 que están Hulk. La verdad que acá es uno de los puntos más fuertes que tiene el soft. Esto, suavidad, tiene que ver con lo que es calidad y un poco también lo que es meneabilidad de cómo se mueve la hoja, y principalmente lo que es preferencia animal, ¿no? Se ve mayor preferencia animal cuando se ponen los animales en las parcelas, en soft que en Hulk. Otro punto que tiene a favor el soft es mayor producción, mayor productividad respecto al Hulk y respecto a los testigos. Esto está asociado que tiene un ciclo de floración más tarde que lo que es el Hulk, entonces tiene un mayor ciclo de aprovechamiento total, pudiendo captar una ventana más larga de tiempo para captar nutrientes y mayor crecimiento. Uno de los puntos más importantes que tiene el soft también es que está apuntado a un porte más postrado, ¿sí? El agropiro per se como cultivo es un cultivo bien erecto que va bien para arriba. Nosotros lo vamos a pastorear, tampoco va a ir mejorando esa estructura o mejorando, apuntando a ser un poco más espitosa, pero ya este soft, cuando uno lo ve que está sembrado y con los sucesivos pastoreos, se ve que tiende a postrarse y a, digamos, a estar más semipostrado versus un convencional, inclusive también mejora versus el Hulk, que es uno de los principales puntos a tener en cuenta para hacer piso, ¿no? Porque el animal, el problema es cuando pisa el suelo, pisa la tierra desnuda, ahí es donde se rompe. Si tiene algún macollo o alguna hoja, se evita que se rompa el suelo. Obviamente llega un punto en el cual de carga y tiempo que se termina rompiendo. Con los agropiros en general estamos apuntando a una persistencia de 6 a 10 años. Esto depende 100% del manejo, tanto del pastoreo como el agronómico, de manejo, control de malezas, más que nada lo que es el paquete de fertilización y la siembra, como dijo Martín anteriormente, fundamental arrancar con todas las plantas del principio, hacer todo el trabajo previo bien, porque la planta que tengo ahora es la que me va a durar todo el ciclo de cultivo. Y el manejo pastoreo apuntando a estructuras más espitosas y no las típicas matas de agropiro que estamos acostumbrados a ver, que ahí hay una planta por metro más o menos de distanciamiento, imposible que cierre el surco y la calidad de eso es totalmente distinta a lo que es la calidad de un agropiro más espitoso. Y como les dije, también tiene un ciclo de floración tardío, es entre 10 y 15 días más tardío que el Hulk. Eso también va a ayudar a mayor producción y también una mejor ventana de aprovechamiento, en el sentido que es más extendido el tiempo. El agropiro, al tener ese pico de una floración un mes más tarde que la festuca, y también eso ayuda a encadenar lo que es la producción de la festuca y para después pasar a lo que es el pico de aprovechamiento del agropiro, encadenando un poco antes de llegar a lo que es los recursos más específicos de verano. Tanto el Hulk como el Soft se distinguen por tener una excepcional calidad de semilla en cuanto a porcentaje de materia extraña y semillas hermanadas. Esto está, digamos, la causa de esto es el proceso de clasificación que está diseñado especialmente para el agropiro, que justamente lo que nos ayuda es a arrancar con todas las plantas del principio y no a tener problemas en la sembradora, donde ya me va a dejar esos chanchos que no los recupero, ese espacio que no se cubre por el agropiro, después no lo voy a poder cubrir con otra cosa. Acá les quiero mostrar un video para tratar de graficar lo que les contaba de lo que es la suavidad de la hoja. Lo voy a pasar, lo voy a pasar 2 veces, ahí está. No sé si se ve el viento cómo mueve la hoja acá a la derecha, en este sector, y se ve como todo lo que es las plantas
todo lo que es las plantas son mucho más, están mucho más postradas, son más macolladas que el de acá a la izquierda. El de acá a la izquierda es un agropiro identificado, usado como testigo. También es muy finito, pero se ve como el viento mueve mucho menos la hoja acá a la izquierda que acá a la derecha. Eso tiene que ver justamente con, al ser más suave o más blanda la hoja, entonces se mueve mucho más. No estamos en el campo, pero les acercamos el campo a lo que es, las redes. Bueno, ahora me voy al Halk. Lo que es el agropiro Halk, la característica que tiene principal es el alto vigor inicial en el arranque, ¿no? El agropiro per se es la especie más lenta en el arranque de todas las gramíneas perennes. Entonces, ya tener una especie mejorada genéticamente que tenga mayor crecimiento al principio nos ayuda muchísimo a poder, ¿cómo se llama?, anticiparnos con mayor crecimiento cuando ya sabemos que va a venir el agua. Eso por un lado. Y después lo otro, que la característica importante del Halk es que tiene una tasa de crecimiento en otoño e invierno bastante superior a lo que es el promedio del promedio de los agropiros. Como ven acá, pasamos de un ambiente de pelo de chancho que tiene un potencial de producción de 2.000 kilos, 2.200 kilos de materia seca estimado, y tenemos medido con el agropiro Halk en todo lo que es la cuenca del Salado, en bajos salinos, en ambientes complicados, entre 4.500 y 5.500 kilos de materia seca, esto es total al año, producido. ¿Sí? El Halk también, como les contaba, el principal objetivo es vigor de implantación y la producción total en esos ambientes, o sea, bien rústico, y aparte produce un muy buen volumen de materia seca. Lo mismo con lo que es el proceso de la producción de semilla y la clasificación. Al tener también mayor vigor inicial, cubre más rápido el suelo, compite mejor en general. También estamos estimando una vida útil de 6 a 10 años, depende mucho de lo que es el manejo. Y como les decía, mayor producción en otoño respecto a los agropiros comunes. Así que este era un poco lo que es el capítulo del agropiro Halk. Acá podemos ver un agropiro Halk en ambiente clase 7, en General Guido. Ya vamos a hablar un poco del manejo que tiene específico, pero bueno, esto es en mayo, las fotos de mayo. Porque se da una idea de la importancia de lo que es la fecha de siembra temprana, como ya comentó Martín, y lo que es el cultivar, ¿no? La elección del cultivar. Cuando nos estamos moviendo a ambientes intermedios, que no son peladales o que solamente hay pelo de chancho, sino que tenemos situaciones que hay algunos ambientes un poquito más dulces, con tierra negra, que son overos, pero que seguimos todavía con la mitad del lote o el 60% con bastante preponderancia de lo que es pelo de chancho y parches de salinidad y alcalinidad extremo. Nosotros lo que se desarrolló en Gentos es el festupiro, que es una mezcla física del agropiro Halk con una festuca mediterránea que es la Arizona. La característica que tiene esta mezcla es que la festuca es justamente una festuca que acompaña el ciclo de producción del agropiro. En otoño-invierno tiene una tasa de crecimiento que levanta lo que es la tasa de crecimiento del agropiro en general, mejorando muchísimo la oferta de pasto en esa época del año, que es fundamental en estos ambientes y en estos sistemas por lo general de cría, y nos ayuda a, como decimos, dar el servicio de piso, porque son festucas que fueron seleccionadas para que macollan entre un 30 y un 40% más que el promedio, y justamente donde el agropiro le cuesta ir para el costado, acá la festuca le va a hacer piso y ayuda a mejorar la persistencia de estos ambientes. Y en el verano esta festuca en particular entra en latencia, queda quieta, no crece, o crece muy poco, dependiendo si hay muy altas precipitaciones, y el agropiro ahí puede expresar su máximo potencial. O sea, estamos complementando los ciclos de producción. Digamos, estamos hablando de los ambientes más complicados del campo en cuanto a los riesgos de encharcamiento, que reciben agua, y también donde más veces o donde más probabilidad tenemos de perder una pastura implantada o el recurso que sea.
Entonces, cuando hablamos de poner genética mejorada en este tipo de ambientes, muchas veces nos encontramos del lado del productor, toda la razón del mundo, con reticencia, porque dice voy a invertir más plata en este ambiente, pero justamente todo lo que está apoyado a mejorar las características que estamos diciendo es para tener mejores chances y sacarle jugo, el máximo jugo de ese ambiente, con todos estos materiales que estamos charlando. Obviamente, en el caso del festupiro, el tener festuca, no son para situaciones de salinidad extrema. Ahí iría solamente el agropiro puro, como fue el ambiente más extremo que comenté en un principio. Ahora, cambiando un poco lo que es festuca, tenemos distintos modelos de festuca, ¿sí? Acá podemos ver una pastura, esto es en General Belgrano, una inundación que recibió en el 2014, perdón, una festuca sembrada en 2014 que recibió en agosto del 2015 una inundación importante, que tuvo más de 20 días con casi 1,90 m, casi 2 metros de agua. Una vez que se fue el agua y 15 días después, la festuca se empezó a recuperar, a tomar color, a volver a crecer. Obviamente, en los ambientes donde estuvo mucho tiempo con más agua, le está costando más. Acá lo que vemos es, digamos, una festuca que se adaptó, resistió y sigue produciendo en este tipo de ambientes, como ven, bastante extremos, no por alcalinidad o salinidad, sino por riesgo de encharcamiento. Y la ventaja que tiene este modelo de festucas, que es tanto Colona como Malma, que ahora vamos a hablar de las dos, es que al macollar entre un 30 y un 40% más y al tener capacidad de producir más rizomas que el promedio de las festucas, estamos viendo que se ve que se adaptan a estas situaciones extremas. ¿Por qué se adaptan a estas situaciones extremas? Esta es una tesis de grado en la cual se puede ver en la línea azul lo que es la festuca Colona sin fertilización y lo que es la festuca Royal Q100 en la línea violeta, ¿sí? Vemos que ya la festuca Colona parte de 2.700, 2.800 macollos sin fertilizar, y en cambio la Royal Q100 está partiendo de 2.200, 2.300 macollos. Esto son cantidad de macollos por metro cuadrado. El potencial que tienen de alcanzar los 6.000 macollos por metro cuadrado, en el caso de que la fertilicemos a la Colona y tanto a la Q100, fíjense el salto que va de 4.000 macollos la Royal Q100 a 6.000 macollos la festuca Colona. O sea, este es el motivo por el cual tiene esa máxima persistencia en esos ambientes tan complicados, por la capacidad de macollar que tiene. Obviamente esto está acompañado de un manejo de pastoreo para fomentar ese macollaje. Pero ya una vez cuando nace esta festuca, que uno la ve surquear, ya empieza a ser un poco más achaparrada y le decimos que es petiza y gorda. Bueno, yendo a lo que es Colona, Colona es otra mezcla física de festucas. Estas son dos festucas. Una es Malma, que es una festuca de tipo continental, y la otra festuca es Arizona, que es una festuca mediterránea, la misma que está en la mezcla del festupí. Acá lo que vemos es, al tener estas dos festucas, tenemos una buena complementariedad de producción de pasto durante todo el año. Eso nos ayuda justamente a estar en ambientes, porque estamos en ambiente de cría y intentamos tener vacas todo el año, entonces nos da una buena estabilidad productiva en ambientes bastante complicados para producir pasto, alta producción de pasto y parejo durante todo el año. Y como podemos ver, digamos, se adapta a ambientes bastante con cierto riesgo de barro blanco y limitaciones con tosca también. Lo usamos en ambientes con limitante de profundidad. Obviamente al ser festuca no en salino extremo. Acá vendríamos del agropiro, nos pasamos a la mezcla de festupiro y nos metemos con estas festucas formadoras de piso, como Colona,
que irían a un ambiente ya con alto riesgo de encharcamiento, con parches de barro blanco, y ya podemos empezar a hablar de ciertas consociaciones con leguminosas, ¿sí? Obviamente estamos hablando de Lotus tenuis, o Corniculatus, y puede llegar a haber algo de Achicoria, que Martín va a hablar hacia el final de la charla. Acá estamos apuntando a una persistencia, según depende del manejo, entre 4 y 6 años promedio, tenemos algunas pasturas que están entre los 8 y los 10 años de este tipo de mezcla. Es fundamental la consociación con leguminosas, hablamos de festuca, ya en ambiente de festuca, donde podemos lograr por pH y por mínimo contenido de fósforo el tema de lo que es leguminosa, porque estamos ayudando a fijar nitrógeno en el suelo. Muchas veces lo que pasa es que se fertiliza la siembra de una pastura y después, nunca en el tiempo después se vuelve a fertilizar, porque es caro fertilizar, pero si ya agregamos algún lotus, algún trébol blanco que nos ayude a fijar nitrógeno del ambiente, la verdad que va a ser un servicio espectacular para la festuca y también para ese ambiente. Lo que es tipos de festuca, antes vimos un modelo de festuca más formadora de piso, ahora tipos de festuca, quería hacer hincapié en lo que son las festucas continentales y las festucas mediterráneas, que ya estuve comentándoles anteriormente. La continental es la típica festuca que está en la cuenca del Salado, que viene principalmente del Plan Balcarce, y la que más se siembra. Tiene 2 picos de producción, en otoño y en primavera, y después tiene un crecimiento parejo durante todo el año. Después tenemos otro tipo de festucas que tienen que ver con el ciclo de crecimiento. Estas festucas tienen la característica justamente de que entran en latencia en el verano. Fíjense acá, esto es en enero, y la festuca en verano está en latencia, no está creciendo. En cambio la continental tiene algo de tasa de crecimiento. Lo que solemos ver es estas fotos de julio, ¿sí? Vemos una diferencia en lo que es la producción de tasa de crecimiento y el color de la festuca mediterránea versus la continental. Así que acá vemos un dato interesante para que después ya lo venimos planteando para consociar mezclas o armar mezclas. Sobre todo en nuestra zona, en general sudeste y cuenca del Salado, que la producción de pasto de otoño-invierno es vital en los sistemas de producción. O sea, la combinación de festucas mediterráneas en los distintos ambientes ayuda muchísimo a lo que es aumentar la producción de pasto, y aparte también es una época del año, el otoño-invierno, que el pasto no se pasa o pierde menos calidad porque no está en la época de primavera, que es donde se termina pasando porque se encaña. En cambio, produciendo más pasto en otoño-invierno nos va a ayudar a aumentar la eficiencia de cosecha total de ese recurso. Un poco para terminar y redondear lo que es las especies por ambiente, partiendo de los ambientes con mayores limitantes, de mayor alcalinidad, salinidad, sodicidad, vamos con el agropiro, con los agropiros. Y si buscamos un poco más de cobertura y mayor calidad, nos inclinamos por el soft, porque es un poco más denso y un poco más postrado que el HAL. Después, cuando nos metemos en ambientes intermedios o veros, pero que siguen siendo extremos, y no terminamos de inclinarnos para definir una festuca, podemos ir con un festupiro para levantar la producción de otoño-invierno del agropiro, mejorar un poco el tema de piso. En el caso de lo que es ya ambientes con algunos parches de barro blanco, y que queremos buscar que haya buen piso o el servicio de formar piso, nos quedamos con una colona. Después tenemos lo que es la festuca malma, que es una festuca continental, de tipo continental, de floración tardía, así que también podría entrar en el ciclo de lo que es las distintas festucas de floración, ¿no? La última que nos da pasto, y sigue teniendo buena, excelente cobertura de suelo. Ya cuando nos vamos a festucas en mejores ambientes de alta producción, nos vamos con festucas de tipo mediterráneo, como la MED100, y seguimos con lo que es festucas continentales, como la de alta calidad de producción, como es la Q100 y la Royal Q200, que es la festuca nueva que lanzamos en la última campaña. Y por último terminamos con lo que es una festuca taita, que es otra festuca continental, que estaría en un intermedio de
digamos, de buena producción y plasticidad en ambientes un poco más, que se necesita hacer un poco más de piso, pero no con la máxima cobertura de lo que es festucas. Soy Maylén Blaser, soy ingeniera agrónoma, gerente de producción de Delfino Joet. Estamos acá en un agropiro de implantación de este año. Hace 3 años que venimos trabajando en la empresa con los agropiros en base a un viaje que hizo el administrador de la empresa a Holanda, donde trajo la idea de hacer silos de gramíneas. Lo planteó como un desafío para Gentos y en base a eso empezaron a trabajar. Bueno, hace 3 años hicimos 80 hectáreas de silos de agropiro en suelos clase 7. Como el destino que teníamos para darle, primero era para hacer una recría a corral de los animales que veíamos que se nos engrasaban con el silo de maíz. Entonces empezamos probando el silo de agropiro, tuvimos excelentes resultados y hace 1 año más o menos venimos haciéndolo en la terminación como fuente de fibra, pero también como para cambiar un poco la base de la dieta. Vamos haciendo prueba y error en cuanto a la fertilización. Se empezó con 100, 200 pruebas de hasta 400 kilos de urea. En base a eso también fuimos viendo cómo iba cambiando la proteína. Tuvimos proteínas de entre 7 y 9. La materia seca de 12.000 kilos. Materia verde de 22.000 kilos. Tenemos producciones de 22.000 kilos de materia verde por hectárea. Bueno, seguimos investigando y trabajando y viendo cómo corregir para que sea una fuente de alimento que para nosotros no tiene costo de oportunidad, porque como dije antes está en suelos clase 7, que no podemos hacer otra cosa. El manejo que hacemos es comerlo de febrero, marzo, hasta fines de julio. En el momento de que lo cerramos, la hacienda no entra más. Y la primera semana de diciembre se levanta y se hace el silo. Se embolsa. Hoy este año vamos a probar para hacerlo en bunker. La siembra del agropiro, este es un agropiro Hulk que se siembra a 35 kilos por hectárea. Se sembró, bueno, con respecto a la fertilización, se puso 100 kilos de fósforo en febrero-marzo. Y la fertilización nitrogenada, nosotros lo hicimos en una sola vez, pero también se puede hacer si hay lluvias. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó el primer año fue de fertilizar y que después cayera 200 milímetros en una noche y creemos que eso algo nos sacó. Entonces, otra opción es particionar la fertilización nitrogenada. Una de las razones por las que queríamos innovar y probar este silo es porque, bueno, el costo de la terminación en el corral con los costos dolarizados del maíz se hacen difíciles de afrontar. Entonces la idea era un poco especificar o tener otra fuente que no fuera el maíz como base de la alimentación de la hacienda. Creemos que estamos bajando entre un 20 y un 30%, por lo menos con los ensayos que estamos haciendo, el costo del kilo producido, lo cual es muchísimo, y por eso seguimos haciendo ensayos y probando con estos hilos. Gracias, Maylén. Acá vemos cuáles son las causas por las que necesitamos hacer este silaje de agropiro y por qué es tan importante a veces en los sistemas. Si se fijan cómo es la curva de crecimiento del pasto a lo largo del año, como habíamos hablado previamente, el invierno y el verano solemos tener problemas, y el otoño y la primavera tenemos exceso de pasto. El del otoño lo podemos de alguna forma ir llevando hacia el invierno, pero de primavera no podemos pasar pasto hacia el verano. Y encima, si nosotros necesitamos comer todo el pasto de crecimiento de primavera, que es cuando más crece el pasto, evidentemente, en el año, necesitaríamos tener cargas de 5 animales por hectárea, 4, 5, 6, 7. Y la única forma de mantener esos animales en el invierno es dándoles de comer en esas otras épocas del año. Entonces, una de las formas de hacerlo es planificar el pastoreo ya de una carga que uno pueda manejar, y con el resto ya hacerse bien planificada esas
silajes de agropiro como una de las posibilidades, puede ser de festuca y otras especies más. Una de las ventajas del agropiro es que por tener una floración más tardía, sigue acumulando hojas con relativa calidad y no tanta complicación de pasaje de estado reproductivo, mejor que la mayoría de las otras especies. Entonces es una alternativa interesante por ese lado, y además en los peores ambientes que no tienen ningún otro costo de oportunidad, así no podemos hacer ni un maíz, ni un girasol, ni una soja que nos rindan otra cosa. Y si se fijan acá, después vamos a hablar de algo, parte de ese silaje lo podemos llegar a dar en el verano para también la terminación de los animales, y acá vamos a ver otras opciones, como les dije hoy, del lotus y de la chicoria. Entonces esta es una foto sacada ayer en la recorrida del campo, cuando hicimos el video con Maylén. Fíjense, todavía le quedan otros 20 días más para el crecimiento de este agropiro que siga acumulando. Esto fue el año pasado, previo a la confección. Fíjense cómo estaba tapando ya el cuatriciclo, el volumen que había, y todavía muchas hojas y no tanta parte reproductiva. Acá fue cuando se estaba cortando y confeccionando. Fíjense que los surcos siguen estando muy buenos, la densidad de planta fue muy buena, y se logra un tapiz vegetal aún después del corte que es interesante. Y otra cosa importante de la fecha de corte de fin de noviembre, principios de diciembre, es que nos da tiempo para un rebrote previo al calor de fin de diciembre, que pueden llegar a matar plantas si las dejamos muy desnudas estas pasturas. También otra foto del año pasado, cuando se estaba cortando. Fíjense el volumen acumulado que había para llegar a esos 22.000 kilos promedio que dio de silaje el agropiro. En este caso se ve que es un poquito más, y con eso llegamos a esos 7.000 kilos de materia seca en el momento de silaje, más los 5.000 que son los pastoreos del resto del tiempo que se miden también. Y parte del trabajo. Creemos que para lograr esto tenemos que tener unas buenas pasturas, básicamente un buen agropiro en este caso, pero puede ser cualquier otra de las pasturas. En todas las regiones templadas, húmedas del mundo, la forma principal de hacer reservas es el silaje y no el heno. La causa que sea silaje es porque es muy difícil secar el pasto en el campo, tardan muchos días, y esos días que tardan pierde mucha calidad el alimento. Entonces generalmente los rollos que tenemos en nuestra zona son de una calidad bastante pobre. Por eso los fardos o henos de buena calidad en general vienen de Santiago del Estero, Catamarca, esas zonas que son muy secas, y uno corta la mañana y la tarde puede confeccionar el heno. Acá que no tenemos esas posibilidades, se nos complica bastante más. Para ese bache que les mostramos recién del verano, además de poder usar ese silaje, en parte para la terminación de los animales, como comentaba Maylén, y bajaba mucho el costo de lo que eran silajes de maíz u otros alimentos, también podemos ir engordando los animales en pasturas base lotus, como es este caso de acá. El lotus es una especie que tiene un potencial muy bueno de producción, siempre y cuando hagamos algunas características para ayudarla. Pero si hablamos de lotus, fíjense la variabilidad que tenemos, desde plantas densas y semierectas, hasta flacas y erectas y superpostradas. Esta es medio nuestra línea de trabajo principal, nuestro material. Estos son Lotus corniculatus, este es el Nilo, que es una planta semipostrada, muy densa, con un gran número de tallos por metro cuadrado, lo que confiere producción y persistencia. Pero también se ven muchas diferencias de adaptación a encharcamiento entre distintos materiales. Este es el material más adaptado a encharcamiento, y hay muchísimas diferencias entre distintos materiales. En este caso acá es el Lotus tenuis. Fíjense que esta es una planta, a diferencia de los comunes que vemos, es bien erecta y también densa y muy erecta. Este es el Esmeralda, que es el material que venimos trabajando hace muchos años, que arranca antes a la salida del invierno. Acá vemos diferencias de lo que es el lotus comparado con un trébol blanco de verano, y hacia la derecha un trébol blanco de invierno.
Fíjense las diferencias de producción que hay entre los tres materiales y el potencial que tenemos con el Lotus para poder llegar a producir bien. Y si le agregamos una achicoria, tenemos más producción todavía hacia el verano, más estabilidad, porque sigue teniendo algún tema de falla, mucha producción y mucha calidad en el verano. Uno de los temas más delicados, un trabajo hecho con Germán Verón, que lo colaboramos un poco, se ve que no tolera frecuencias muy intensas, muy seguidas de corte, necesita tiempos de descansos. También lo había en otros trabajos de afuera, también se vio lo mismo. Con esto lo que uno ve es que es clave que no puede estar con especies que necesitan pastorearse frecuentemente o que se ven favorecidas con eso. Y otra cosa que es importante es, si lo consociamos, no es lo mismo consociarlo con una festuca mediterránea que tiene latencia de verano, que con una festuca continental que produce a lo largo de todo el año. Fíjense cuanto más cómo se siente cuando la otra se echó a dormir la festuca, que puede ser el mismo caso de un Phalaris. Cuando se queda quieto el Phalaris, ahí se expresa bien el Lotus. Entonces son especies que uno tiene que tener en cuenta con qué las consocio, y preferentemente es o Lotus puro a veces, para si uno quiere maximizar esa producción de verano, o Lotus más achicoria. Esta es una experiencia en Ayacucho, que le hizo la siguió Mateo, en un suelo anegable, con algo de pelo chancho inclusive. Se sembró, se anegó bastante, apareció de vuelta el Lotus, se encharcó, siguió apareciendo, se iba pastoreando, y terminó siendo una pastura muy buena. ¿Qué necesitamos para tener un buen Lotus? Control de malezas es fundamental, y cualquier especie, aunque sea buena, para el Lotus puede ser malo. Un trébol blanco muy agresivo no lo deja arrancar a la salida del invierno y queda muy débil para el verano. O las festucas, como les mostraba yo, las festucas más productivas hacia fin de primavera tienden a ahogarlo y no se puede expresar. Es muy delicado. Esas son las malezas buenas. Pero si hablamos de las otras malezas, si hacemos un Lotus puro necesitamos controlar muy bien el resto de las especies para que se pueda expresar. Y a veces en pasturas o promociones de raíz, cuando nos quedamos sin leguminosas, o cuando queremos incorporar leguminosas, como en el caso de una promoción, tirar una baja dosis de glifosato a la salida del invierno y meter el Lotus nos puede dar una buena productividad, de una muy buena calidad y productividad, como en este caso de la incorporación de Lotus temis a una promoción de raigras. Y este es otro caso, también el otro en General Belgrano, este es en San Miguel y en General Guido. Se incorporó desde este lado para allá, se incorporó el Lotus, de acá no se incorporó el Lotus, y después al año siguiente esto se hizo promoción a diente desde acá hacia la izquierda, y promoción con glifosato en esta parte de acá. Fíjense que a pesar que le tiramos glifosato y tendió a morirse, cuánto mejor vino el raigras, donde tuvo la incorporación esa del Lotus previo. Y acá lo mismo, el mismo Lotus, en este caso era Nilo, y esto es Nilo, temis, esmeralda y achicoria, las tres juntas. Y esto es más estable a lo largo del tiempo, sobre todo en el verano. Esta es una pastura entre Bransen y Chascomús, también muy buena pastura con Lotus, achicoria, muy productiva, y en este caso es muy lechera. Y la chicoria con la que trabajamos tiene la característica de tener una raíz pivotante muy fuerte, tener hojas muy erectas y lisas, sin pelos, y dan más producción y mejor calidad forrajera y mejor consumo. Generalmente las achicorias estas que vamos viendo tienden a no encañar, salvo con periodos de descanso muy largos, que recién ahí pueden pasar estado reproductivo. Y te paso de vuelta, Mateo, para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ya estamos cerrando la jornada, una jornada distinta en este 2020, distinto. No estamos en el campo como nos gusta a nosotros, y sé que a la mayoría de asistentes, productores, asesores técnicos, encargados, les
les gusta y nos gusta a todos, pero bueno, nos estamos adaptando a este nuevo formato, así que cualquier consulta no dejen de escribirnos. Ahora vamos a dejar los contactos, pero antes de cerrar quería agradecer bueno, a las protagonistas, que en este caso Mailén, en la firma Delfino Llobet, y en el caso de Luisa Maquern, de la Tomasa. La verdad que muchísimas gracias por el tiempo. Y nosotros no solamente vamos para hacer las jornadas de primavera, sino que principalmente Martín Biliardi va todo el año a tomar distintos tipos de datos, de muestreos, y nosotros como equipo, con Camilo Carabajal, los tres estamos constantemente visitando, recorriendo, buscando cosas distintas, viendo cómo mejorar el trabajo que hacemos. Y bueno, esta jornada un poco el fruto de todo el trabajo que hacemos durante todo el año. Así que bueno, la verdad que es un equipo espectacular, y atrás también hay todo un equipo de extensión comercial y marketing trabajando para poder llegar a ustedes por este medio virtual. Les dejo acá un poco los contactos, mail y teléfono de los distintos extensionistas que cubrimos todo lo que es la Argentina en las distintas regiones. Así que desde el equipo de Gentos les damos muchas gracias por estar ahí del otro lado, y ojalá que en algún momento nos podamos ver en el campo. Muchísimas gracias.